Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Escrituras, con la idea de enseñarnos lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Y como es nuestra costumbre, antes de empezar nuestro estudio del día de hoy, quisiéramos pedir la dirección de Dios en esta ocasión. Inclinemos el rostro. Nuestro Padre Celestial, en esta ocasión una vez más, queremos pedirte de que al abrir tu palabra podamos recibir la sabiduría que tú nos has prometido. Y Señor, de que de esa manera podamos entender la lección que tienes para nosotros en esta ocasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy hablaremos acerca de la fe y la ley. Cada país, cada ciudad, cada estado está regido por leyes. Yo recuerdo el día en que me hice ciudadano de este país. Pero lo que más me llamó la atención fue de que una de las preguntas que me hicieron para volverme ciudadano fue la pregunta: ¿cuál es la ley más alta de esta nación? La respuesta es la Constitución. Y me hizo pensar en algo muy interesante. ¿Cuál será la ley más alta del reino de Dios? Mis queridos amigos, cuando pensamos en que la ley más alta solamente puede venir del Dios grande del universo, tenemos que pensar de que este único Dios, su ley, no solamente tiene un poder, una capacidad, un abarque, pero también tiene una duración especial. Noten lo que dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tenemos que descifrar este pasaje porque está lleno de términos interesantes aquí. El primer término que debemos entender en este pasaje es el término justicia. Y justicia lo podemos definir como el recibimiento de lo que uno merece. Al final de la historia, lo que uno merece y se recibe, eso es justicia. Lo interesante del caso es de que Dios inserta, aparte de la justicia, otro elemento. Y esto es justificación. Si justicia significa recibir lo que uno se merece, justificación significa de que alguien no recibe lo que merece. En otras palabras, al ser una persona justificada no significa que es inocente. Solamente significa que a pesar de que es culpable, no recibe lo que merece. Lo que este pasaje nos dice es de que por medio de la fe en Jesucristo y de su muerte en la cruz, nosotros somos justificados. Para que quede más claro, por justicia, lo que nosotros merecemos, de acuerdo a Romanos, merecemos morir, porque todos somos pecadores. Pero gracias a la justificación por medio del sacrificio de Jesús, no recibimos lo que merecemos. Y es ahí donde entra el siguiente término, y este es gracia. Y gracia lo podemos definir como el recibimiento de algo mejor que lo que merecíamos. Si la justicia es recibir lo que uno merece, justificación es no recibir lo que un pecador merece,
La gracia de Dios nos dice de que aunque merecemos morir porque somos pecadores, gracias a que somos justificados por Jesús, en su gracia vamos a recibir algo mejor de lo que merecemos. Y eso es la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesús. Romanos 3:31 dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El diálogo más interesante entre la iglesia cristiana en diferentes denominaciones es si somos salvos por guardar la ley o si somos salvos por la gracia de Dios. Después de haber entendido la definición de lo que significa gracia, tenemos que definir exactamente cómo es de que obtenemos la salvación. Y quisiera explicárselos de esta manera. Hace algún tiempo estaba jugando básquetbol con mis hijos y en una de esas jugadas uno de mis hijos me agarró el brazo. Cuando me agarró el brazo, me moví de tal manera en que el hombro se me hizo torcido hacia atrás. Y eso me causó un dolor. Yo dije, con el tiempo se me va a quitar. Fui al médico y el médico me mandó con un especialista. El especialista me miró, me observó, me movió el hombro y el especialista no pudo definir cuál era el problema con mi hombro. Así que me mandó a que me hicieran unos estudios más extensos. Primero, me hicieron una placa de rayos X. Y en la placa de rayos X pudieron ver los huesos. Pero el problema no era estructural, no era con mis huesos. Así que me llevaron a otro estudio. Y este estudio fue en un ultrasonido. El ultrasonido me tallaron con el sensor y se dieron cuenta de que mi problema no lo podían descubrir con el ultrasonido. Hasta que finalmente me llevaron a una máquina de resonancia magnética. Me metieron en ese tubo y antes de introducirme ahí, me inyectaron un tipo de pintura, donde por medio de la resonancia magnética podían ver cada uno de los tejidos que componían mi hombro. Fue interesante ver de que al final se pudieron dar cuenta dónde estaba la ruptura muscular que me causaba dolor en el hombro. Mis queridos amigos, la ley nos muestra el pecado que nosotros tenemos. Si no existiera la ley, no pudiéramos darnos cuenta que necesitamos ser justificados. Si no nos diéramos cuenta que necesitamos ser justificados, jamás anhelaríamos la gracia de Jesús. Note lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten, familia, cuando nos damos cuenta de que tenemos pecado, no es por arte de magia, es porque tenemos la ley. Por el pecado necesitamos la ley. Gracias a la ley nos damos cuenta de que tenemos necesidad de la cruz. Yo quiero pensar de que el MRI que necesitamos, la máquina de resonancia magnética que nosotros necesitamos para darnos cuenta de nuestro pecado, es la ley de Dios. La fe es la confianza que nosotros podemos tener de que a pesar de que nosotros necesitamos recibir lo que merecemos, que es la muerte, gracias a la justificación de Jesús y al depositar nuestra confianza en su sacrificio, podemos descubrir de que somos no solamente justificados, sino que podemos recibir la misericordia, la gracia de Jesús y por ende recibir algo mejor de lo que merecemos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy descubrimos de que tú has dejado un instrumento para que podamos darnos cuenta cuánto te necesitamos. Y Señor, es nuestra oración de que hoy podamos descubrir de que tu amor es tan grande que no solamente nos muestras nuestra enfermedad, sino que también nos das la solución y el remedio. Te lo agradecemos en Jesús. Amén.